Dios bendiga a nuestros niños. Solo para recordarles que tenemos varias peticiones de oraciones. Mar pasó una operación de 5 horas. Él estaba sedado y me envió una carta. Él está bien. Oremos por él. Él estaba sedado, pero yo sé, él habló conmigo en inglés. Pero él está bien, muy bien. Lo iremos a ver después del servicio. Además, el sábado pasado, los arqueólogos descubrieron una moneda que se llama beca, que era usada por peregrinos para pagar la mitad de los impuestos de shekel antes de ascender al templo de la montaña. Aquí vemos la imagen. La palabra beca está en las antiguas escrituras. Esta palabra aparece 2 veces en las escrituras hebreas como tal. Primero, es como una ofrenda de oro. Fue dada a Rebeca y fue dada por donación por la gente judía para mantener el templo. Leemos en Éxodo 38:26, una beca por cabeza, la mitad de un shekel, de acuerdo con lo que es el shekel. Encontramos muchas cosas más tarde, en el tiempo cuando hay un incremento del sentimiento en contra de Israel en este mundo. Estos 11.30 gramos de beca a lo largo con muchas otras cosas arqueológicas nos muestra otra vez que la Biblia es un verdadero y genuino libro. Israel tiene el derecho de hacerlo como debe ser. Por eso estaban allí las cosas que nos lo muestra. Esto pasaba hace muchos años. Esta mañana estaba escuchando que mantendremos nuestros ojos en la palabra. Iremos a través de Ezequiel, que él decía que Jerusalén es el centro del mundo. Es una puerta en la que se entra por ciertas condiciones. Vamos al capítulo 8 de Samuel y el capítulo 11. Un texto que nos mueve y nos toca mucho. Aún a pesar de los tiempos difíciles que él vivía entre la gente que él amaba, él da lo mejor de su aviso y con mucha perspicacia les dice lo mismo que Moisés en sus tiempos antiguos. Era un tiempo de riqueza, de información en sabiduría. Los templos estaban dedicados completamente al Señor. Mirando desde fuera, parece un sacerdote que estaba fracasado, porque la gente le pide un rey que dure más, que esté reinando como en los otros países. Ellos querían algo más, querían algo mucho mejor. Y ellos pidieron a un rey. Pero tornó a ser un líder tan débil, con idolatría y en estado de continuas malas palabras. Samuel parecía un fracasado. Esto es quizás cuando Dios interviene y lo anima y le dice: ellos no te han rechazado, pero me han rechazado. Porque lo que aparece en el rechazo de un hombre fue encontrado el gran cumplimiento de todo. Samuel era un gran hombre de fe y salvó a Israel de caer. Este hombre solitario era como un cerillo en una cueva oscura, para darles a esos pocos
esa alegría quienes miraban a ellos. Su palabra no ha terminado, porque su luz aún está quemando, aún está ahora con nosotros, aún joven y aún consolando los corazones de los hombres a través de sus palabras y su luz. Esta es la gente, de Hannah a Samuel, a Jonathan, que veremos muy pronto, a David, hombres y preciosa gente que estaban siempre mirando solos en lo solitario a Dios, y sabíamos que el Señor estaba con ellos y con su armada, su poderosa armada, el Señor estaba rodeándolos. Si a ustedes les gustan los enigmas y resolver rompecabezas, este es un libro para ustedes. Vemos en este libro, es como si estuviéramos viendo a Samuel en la lejanía, en la solitud. Él ungió a David 3 veces, Samuel. Y Samuel rechazó el ser rey 3 veces. Más allá podemos ver que cuando leemos los textos originales del capítulo 13 al versículo 1, decimos que cuando él era 1 año, cuando él tenía 1 año, él reinaba durante 4 años más. ¿Cuál es el mensaje aquí? Él tenía 1 año. Mientras vamos en este texto, vemos otras anomalías. Y en otro vemos que Saúl fue introducido a David 2 veces, no fue 3 veces. Y vemos que Goliat, el gigante, fue hecho muerto por otra persona, pero no, el único que lo mató fue David. Algunos hablan de la corrupción del texto, de los errores que tiene, pero estos errores no son errores como tal. Estos nos fuerzan a considerar la profundidad de la palabra de Dios. No podemos juzgar, y las Escrituras tienen su propio entendimiento, y es una palabra valiosa y preciosa, valorada por el amor de Dios. Ahora es mi oración que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quede en nuestros corazones y nuestras mentes. Así creceremos y apreciaremos el valor de nuestras Biblias que tenemos en nuestras manos. La cuenta del capítulo 11 está algo que nos molesta y nos lleva a ver el culto de los hombres. En el versículo 1 del capítulo 11 dice: Nahash, el amonita, quien vino y acampó contra Yabesh Gilead. Y todos los hombres de Yabesh dijeron a Nahash: haz un convenio con nosotros y te serviremos. Los amonitas eran primos de los israelitas, y todos ellos estaban en pelea con Israel, y porque su profundo odio, Dios dijo: no tenemos que ver nada con esta gente. Esto Él lo dijo en el Deuteronomio 23. Ningún amonita deberá entrar a la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, podrán entrar a la asamblea del Señor, porque ellos trataron de parar la entrada de la tierra a los judíos. Ellos, en lugar de hacer eso, los desterraron. Tú nunca verás tu paz y la prosperidad en todos tus días. Esta es una maldición que le dieron a ellos. Pero no tenían un gobierno unificado. Por esto los amonitas, la gente de la ciudad, quería hacer un convenio con ellos, pero era de toda ventaja para ellos. Veremos nuestro texto, lo leo para ustedes. Nahash, los amonitas, les respondió y les dijo que yo haré un convenio con esta condición: les traeré estar cerca con Israel. Esto es cuando Israel desea dejar a Dios y solamente confianza, tener la confianza en su solo rey. Pero no había ninguna simpatía, ninguna piedad por ellos. Esta es la historia detrás de esta demanda. Nahash sabía exactamente qué pedía. Nahash en hebreo significa serpiente. Probablemente no era su nombre, pero era el sonido aproximado, y podemos ver qué es lo que pasa aquí. La razón por la cual él pidió
Esto es porque los israelitas no eran excelentes arqueros, no tenían ninguna elección porque no tenían armas para defensa. Leemos a la final del capítulo 13 que no tenían ninguna arma de metal, solamente esto era de exclusividad para los filisteos. Y aquí leemos que ahora no habría ningún herrero que pudiera fundir a través de la tierra de Israel. Por eso los filisteos dijeron: dejemos que los hebreos hagan nuestras espadas. No habrá nadie que se pudiera levantar contra ellos. No podían tener una guerra sin armas de fierro. Pero los filisteos las tenían porque Dios los forjaba para ellos. Y ahora encontraremos los enemigos a sí mismos porque no tenían armas cuando ellos pedían por el rey como en las otras naciones. Y veamos cuán severo el enemigo era. Cargó a los filisteos la tercera parte de un shekel para afilar sus armas y sus tijeras. Era una exorbitante cantidad de dinero que está sobrevalorada. La única arma que tenían era un arco y una flecha. Por supuesto, era muy bueno a esto. Y Nahash, la serpiente, él sabía lo que estaba haciendo. Pero ¿por qué escogió Yabesh Gilead y no otra ciudad? Que la tenemos aquí en el mapa. Esta es una ciudad que rehusó a otras tribus de Israel, cuando lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 21. Sabemos que esto no les importaba ahora. Así que cuando la gente Yabesh Gilead le pidieron a Nahash en versículo 3 darle 10 días para encontrar un salvador, quizás ellos estuvieron de acuerdo, pero la serpiente estaba en el suelo y su visión era limitada, no podía ver todo. Y tenemos aquí la información de la historia. En Jueces 21 vemos otro problema. Cuando la tribu de Benjamín hizo cosas maléficas, al final vemos que solamente quedaron 600 hombres en la tribu de Benjamín, que estaba a punto de desaparecer. Eso es cuando ellos decidieron ir a Yabesh Gilead. Rechazaron la ayuda y capturaron 400 vírgenes. Se la robaron a Benjamín y la tribu revivió. Y en este pasaje por sí mismo vemos que aquel de la tribu de Benjamín viene por una de estas vírgenes. Era una fuerte unión entre Yabesh Gilead y Saúl. Saúl sabía lo que ellos estaban haciendo. El versículo 6 decía: el Espíritu de Dios vino sobre Saúl cuando escuchó estas noticias y estuvo verdaderamente enojado. Tomó algunos bueyes y los cortó en 12 piezas y los llevó a cada una de las tribus de Israel. Y dijo que si ninguno venía, ellos serían cortados como cada uno de estos bueyes que él había cortado. El plan trabajó muy bien. 371 hombres cayeron y fue el final de Nahash. Veamos cómo será al final de la gran pelea. La serpiente no estará por siempre. Y la primera ocasión que vemos cómo él muestra sus habilidades como guerrero y rey, vemos una situación que nos disturba mucho, nos molesta, pero fue buena. Vemos todo esto que cambió a otro nivel. En la Midrash hay otra interpretación. En una dice que Nahash le pidió a la Torah o a las escrituras o a los pergaminos esto, porque la palabra de Dios está escrita para las naciones. Dios escribió que la ley debería ser hecha así. Él lo escribió con su mano derecha. Por eso Nahash quería destruirla, porque contenía la prueba que la tierra de Nahash no era la suya, no le pertenecía a él, era de los israelitas. Estaba dentro del territorio de Gad. Él estaba allí, justo allí. Parece que la historia de la geografía en Israel lo ha cambiado mucho. Y con la ayuda de Dios probamos que podría ser un reino que ungido por la tercera vez. La primera vez fue para prepararlo y fortificarlo.
no fue una gran sorpresa, pero no trabajó. Pero la segunda vez que fue ungido y que él se escondió en el equipaje y fue encontrado por su familia, leemos en el capítulo 10 que había gente que no querían que fuera rey. Y dice, algunos rebeldes decían, ¿cómo puede este hombre salvarnos? Así que vemos que la palabra rebelde es la que describe los hijos de Elías, los hijos del diablo. Y así dice que mantuvo silencio, una palabra en hebreo, hadas, que significa ídolo. Cuando el Señor vino ante estos hombres, se dieron cuenta que él fue ungido por Dios, pero no fue lo suficientemente fuerte. Empezando por capítulo 14, Samuel dice que él pidió a todo Israel estar allí para ungir a Saúl por las tercera veces. Fue ungido 3 veces. Pero hay prácticas cosas para recordar y veamos el gran discurso de Samuel. Primero dijo que lo que Dios no estuvo de acuerdo fue un rechazo de su propia autoridad, pero nunca los bendeciría, pero él los bendijo y los protegió y les dio su elección, y su elección fue llamada como solitaria pero eterna. Esto es lo que significa dame la otra mejilla. Ellos lo rehusaron, pero él los amó. Nuestro Dios es tan gracioso y tan maravilloso que nosotros lo podemos ver. Podemos hacer eso. Podemos amar a aquellos que nos roban. Podemos amar a aquellos que nos insultan, que nos abusan. Quizás alguno puede arguir y decir, Él es Dios, yo no soy Dios. Aunque esta objeción es cierta, puedo decirles que Él vino a morir como nosotros, y Él estuvo como nosotros. Podemos dar la otra mejilla, es lo que leemos aquí en Filipenses. Pero Él se hizo a sí mismo de ninguna reputación, tomando la forma de un sirviente y viniendo a parecerse como cualquier hombre. Yeshua dejó su preexistencia y vino a ser humano, y así podemos hacer nosotros de alguna manera. Esto fue un orgullo que dejó allá arriba y sobrevivió, salió sobre él. Él se hizo a sí mismo de un hombre sin reputación. ¿Recuerdan quién es? Un cano. Él vino de la palabra econoce, significa vaciarse a sí mismo, se vació a sí mismo. Él podría aproximarnos a nosotros y lo podemos ver de la misma manera. Debemos hacernos a nosotros mismos sin reputación. Nos debemos vaciar de todas estas cosas y podemos encontrar a nuestro Dios. Esto es lo que hace nuestro Dios. En Israel estuvo Samuel y fue solamente un previo de lo que él iba a hacer por la raza humana. Esto fue lo que es Yeshua. Segundo nuestro texto de Samuel, vemos que el ungido es la mayor piedra que nos sorprende en Israel, como fue al principio. Ellos vinieron como como una familia que viene junta a gozar de la alegría del Padre. Ellos estaban juntos. Esto no duró mucho. Salomón vino y rompió todo. Eso es cuando tenemos aquí a Israel y a Judá. Y este ungido, y Samuel, marca el pasaje de jueces en Israel a la monarquía y a los profetas. Ningún juez, Samuel fue el último juez, que es el rey que vino. En ese momento los profetas vinieron. Y Samuel era el último profeta. El nuevo trabajo era saber que la palabra de Dios fuera seguida. Veamos en Samuel, el versículo de Samuel, y él como profeta dio a la monarquía. Él permanece activo por la buena voluntad y dice grandes cosas concernientes a nuestra eterna elección y la seguridad de nuestra salvación, y está aquí. Él nos trae oraciones y arrepentimiento en alto nivel. Este discurso fue dado cuando Salomón estaba sentado cerca de él, y Samuel no estaba diciendo a la gente que estaba equivocado con la elección de este rey. Esto no era cómodo para
él hacerlo. También porque él ni siquiera se lo había dicho a su familia. Quizás en este momento todo estaba arreglado para recordarle y decirle que siempre dependiera en Dios como el único Dios. Y veremos en las Escrituras la próxima vez esto. Veamos cómo empieza Saúl. A ellos se dirige en el versículo 1 del capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo importante en la historia de Israel. Y vemos la semilla de Israel en capítulo también 12, en Génesis con Abraham, cuando la nación vino a ser una nación en el capítulo 12 de Éxodos, y tenemos una nueva ley que se les fue dada también en Mateo, de capítulo 12 al capítulo siguiente, y hay un rechazo de Mesías, y el capítulo 12 vemos que nuestro Mesías viene a ser un profeta, el primer profeta. En primera de Samuel 12 vemos el primer profeta, y en Mateo 12 vemos el último profeta, que es Yeshua. Ahora Samuel dijo a todo Israel, de acuerdo, yo he escuchado su voz en todo lo que me han dicho y he hecho un rey sobre ustedes, y ahora aquí está el rey. Esto es lo que ellos querían, aquí está. Ellos pidieron, así lo tuvieron. No fue lo mejor para ellos porque Dios respetó sus elecciones. Él respeta las elecciones de cada uno y Él añade, yo estoy viejo y tengo cabello cano, y miren, mis hijos están con ustedes. Yo he caminado ante ustedes desde mi niñez hasta este día. Esto viejo y de cabello cano no significa mucho, porque en el ministerio de Dios vemos que Abraham tuvo un niño cuando era ya muy grande. Moses tenía también hijos cuando era 80 años, y podemos ver que decían, mis hijos son pocos, pero probablemente no hablaba de sus hijos físicos, sino porque estaban descalificados. Él hablaba de los profetas que había entrenado y a los que había encontrado en el capítulo 10. Como maestro de los profetas era dirigirse a sus maestros, a sus alumnos como hijos. Cuando eran maestros, vemos que la ira de los profetas empezaron. Mis hijos, los profetas, están aquí para mirarlos, y para mirarlos de una manera correcta. Después de los repasos de Samuel, él les recordaba que siempre caminaran honestamente. Pero veamos lo que dice y lo que describe por qué él dijo estas cosas. Versículo 3. Aquí estoy, testificando delante de Dios y de su ungido, de quienes fueron tomados los bueyes, a quienes pertenecerán los caballos, los burros, y quienes serán burlados, quienes serán opresos, y quienes por su mano han recibido cualquier cosa que enseguiría mis ojos. Yo los restauraré, yo te restauraré. ¿Qué bueyes ellos habían tomado? Pero eran los bueyes que había tomado para sacrificio. Y fue cuando Samuel les dijo a su gente, la misma gente pagó de su bolsillo. ¿Qué burro, qué pollino se había tocado? Ellos son un problema para todo Israel. No los pollinos, sino el rey que ellos habían escogido. No fue su madre, Hannah, quien probó todas estas cosas a Samuel. Samuel no quería tomar nada, así que nadie podría acusarlo de haber tomado mucho. Y él añade, él podría haber tenido fácilmente todo, podría haber hecho trampa a ellos, porque la gente estaba tan animada para dar dinero por favores personales. Como Saúl iba a buscar a los pollinos, y él quería darle dinero para ayudarlo, pero no lo hizo. Él sabía cómo estaban tan oprimidos. Él fue el juez de Israel. Podía haber llegado a ser el hombre más rico en Israel, pero allí está, limpio y listo para su eterna labor en el cielo. Y que tiene una casa en el cielo. ¿Qué casa tendrá él? ¿Qué casa prepararía Jesús para él? Aquí es un hombre honesto y un verdadero hombre de Dios, pidiendo de la gente que testificara y que no había nada equivocado en él.
si los creyentes toman la antorcha en sus manos, estará iluminada durante todo el tiempo. Samuel mostró su integridad y honestidad en este momento. Esto lo hizo delante de toda la gente. Él les dijo, quizá para nosotros es un ejemplo que debemos seguir. Probablemente además quería que la gente y nosotros mismos realizáramos cuánto vale Dios y cuánto es más valioso que cualquier cosa que podamos encontrar fuera. Samuel siempre puso a Dios primero en problemas, en luchas, en estos deseos terrenales, y Dios tomó el cuidado de todas sus necesidades. En Mateo podemos ver, busque primero el reino de Dios y yo cuidaré del resto. Y en varias cosas Samuel no hizo nada más que mostrar que Dios estaba con él y proveía todas las cosas para él. Esto debe haber sido un importante mensaje para que saben otras gentes de Dios han hecho lo mismo. No esta es la primera vez. Moisés hizo la misma cosa el tiempo en que él se sintió rechazado por la gente actualmente. Podemos ver que él dijo a Dios en Números 16 y 15, no he tomado ni un burro de ustedes, no he hecho ninguna arma fuera de ustedes. Pablo dijo también al final de su vida, yo no he tomado plata o oro o ropas de ustedes. Esto nos anima a reafirmar nuestras vidas y primero buscar el reino de Dios. En Samuel, así vemos que Samuel, Moisés, Pablo y muchos otros testifican de esta elección de Dios, que los está protegiendo y los ayuda. Podemos ver ahora al abrir sus vidas y ver lo que Dios nos responde. Pero estas cosas están entre los requerimientos de pastores y mayores en las iglesias y de cualquiera que viene al ministerio. Esto es lo que se requiere. Abran su casa, veamos si pueden tener un burro o un buey. Veamos el 1 de Timoteo. El hombre espiritual sobrio no tiene un mal comportamiento, enseña, no da vino, no es violento, no pide dinero, pero es amable y no envidioso. Él debe haber tenido un buen testimonio entre aquellos quienes estaban fuera. Lo vemos en 1 de Timoteo 3. Y así Samuel tenía todo esto. Versículo 4 dice, todo Israel lo decía. Decían, tú no nos has hecho ninguna trampa, ni nos has oprimido, ni nos has llevado a nada de la mano del hombre. El Señor es testigo de esto. Este es el hombre de Dios. Esto es lo que el Señor requiere. Samuel era el individuo con más éxito en la historia del mundo. Esta es la definición de un individuo con éxito. Vemos que los valores han desaparecido y no se le pide nada a Dios. Vemos en un estudio de un maestro que había conducido un estudio en la clase y había una niña que había encontrado un monedero con $1,000 y ella lo regresó y los niños, todos ellos, dijeron que la niña estaba loca, pero el estudio decía, si alguien hace esto debería ser castigado. Estoy contento de que Dios no hace esto. Podemos ver que el texto nos habla realmente ahora a nosotros desde el versículo 13 y aún adelante más. Una palabra en hebreo, terata, y un midrash, un comentario rabínico dice que esta palabra quiere decir arrepentimiento y que abre algo más grande. Veamos el versículo 14. El verso 14 del capítulo 11. Si tú temes al Señor y lo sirves y lo obedeces y escuchas su voz y no te rebelas contra los mandamientos del Señor, ellos, ambos, tú y el Rey que reina sobre ti, continuarán el seguimiento del Señor, tu Dios. Este es el semil aviso que Moisés le dio a los israelitas antes de la entrada a la tierra.
En Deuteronomio 10 dice: ahora Israel, ¿qué hace el Señor tu Señor que requiere de ti? Pero tener miedo al Señor tu Dios, caminar en sus caminos y amarlo y servirlo y mantener los mandamientos con todo tu corazón, con todo tu amor. Y el Señor esto les pidió. Vemos la palabra verata y sabemos que todo lo que tú sabes, todo lo que tienes, ¿qué es lo que vas a hacer? Esto es lo que pedimos. Hay 3 cosas que se dieron por Samuel y Moisés. Primera, el temor del Señor. La segunda, el servicio a Dios. Y el 3, mantener su palabra. Lee su palabra. Estos 3 son un formidable escudo que nos ayudan en todo tiempo. El temor del Señor, ¿qué es? Para el creyente en Dios, el temor a Dios no es temor que nos hace escondernos de ellos, sino que nos deja en admiración, una gran veneración, un gran respeto para alabarlo. El temor del Señor es no temer al Señor con tanto miedo, sino con admiración. Es servirlo a Él. Somos frágiles flores, pero debemos de rechazar el mundo diabólico y podemos ver lo hermoso que esto es conocer a Dios como Padre, como el único que le importa. El temor del Señor además es decir que el Señor es santo y no hay oscuridad en Él, y es el único que no tolerará lo malo por mucho tiempo. Este es el temor donde el amor está incompleto. El temor de Dios es obviamente en una vida. Debería estar en nuestra relación con el Señor. No es solo vertical, debe ser horizontal también. Cualquier cosa que viene de lo vertical lo debemos dar al horizontal. Él nos ama, nosotros lo amamos. Él perdona, nosotros perdonamos. Él sirve, nosotros servimos. Y el temor de Dios es uno cuando está dado a servir al Señor. Esto es porque escuchamos esta palabra. Esta es la palabra más superior que cualquiera puede hacer a Dios, como a Jesús, teniéndolo como personal salvador, porque esto nos lleva a tener frutos. No es un libro de frutos. ¿Han oído del pan de frutas de Australia? Tengo una figura. Este fruto es bueno cuando es joven el árbol, pero siempre está produciendo frutos, y cuando está viejo da mejores frutos. Así debemos nosotros glorificar a Dios. Este árbol siempre produce frutos. Algunas personas de la isla dicen que ellos sobreviven solamente a través del fruto de estos árboles. Buenas cosas pasan a quienes sirven al Señor. Estas son buenas noticias para nosotros. Las buenas cosas toman tiempo. Jesús dijo en Juan 1, 15 al 8. Por esto mi Padre es glorificado, que ustedes tengan fruto, así serán mis discípulos. El fruto es la verdadera marca de los discípulos y de los creyentes. Después de desarrollar el temor del Señor, uno sirve, y a lo largo con estas cosas nos mantenemos en toque con el Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de su palabra. Es cuando Samuel dice: obedece su voz, camina sus caminos, sigue sus mandamientos. La voluntad de Dios está aquí, en este poderoso libro que es tu Biblia. Y esto es lo que Samuel te dije a los israelitas, y cuando habló hacia ellos, ¿qué es lo que el Señor les pide? La Midrash, encontramos la palabra que significa Isma en hebreo, así como Mea, que significa 100. 2 versículos dicen que Dios da
más de 100 bendiciones por nosotros cada día. Verdaderamente, actualmente me gusta esta interpretación. Si hacemos esto, si recordamos a Dios, todos los días estaremos cerca de Él. Es donde venimos ahora al primero y a la primera de las mejores cosas de Samuel. Veamos acerca de la oración. ¿Qué dice en el versículo 12:23? Veamos lo que dice. Hay más. Yo, más lejos de lo que yo soy, de lo que yo he pecado contra el Señor, les pido que no cesen de orar hacia Él, pero que le enseñen y le pidan la voluntad y el camino correcto al Señor. Es un gran privilegio orar. La oración nos da poder para el creyente, pero ustedes han realizado que no oramos igual. Esto es lo que Samuel, por la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña ahora. Estoy concentrado en la oración entre familias, entre el país. La oración no es un privilegio, pero es un deber. Es lo que nos dice la Biblia. Hace sentido, tiene sentido. Para aquellos que oran, mucho les es dado, pero también mucho les es pedido. Debemos orar por nuestras familias, por nuestras necesidades. Samuel vino a ser conocido como el nombre de poderosas oraciones. Recordemos en Jeremías 15:1. En el tiempo cuando los babilónicos vinieron a invadir Israel, aun si Moisés y Samuel se pararan frente a mí, mi mente no estaría favorable hacia esta gente. Moisés y Samuel, que hablaron del temor del Señor, del servicio al Señor, ellos fueron conocidos por una vida de oración y eran gente de éxito y tenían también ministerios exitosos. Saben, el gran evangelista Charles Spurgeon fuera un pastor del tabernáculo metropolitano en Londres y dijo que tenía una capacidad de 6,000 gentes. Estaba aún con gente de pie cada semana. Él estuvo predicando por 38 años. Siempre estaba llena la iglesia. Una vez uno de sus amigos, ¿cómo es que él podía mantener este éxito a lo largo de tantos años? Y él dijo, es debido al calor de mi completo equipo. Spurgeon le dije, ven acá, yo te mostraré. Él tomó a su amigo a la puerta del atrio en el sótano de la iglesia y le enseñó, aquí está mi equipo calificado para esto. Era la oración en la tarde. Había 1,000 personas que estaban orando por el servicio. Y esto creo porque era exitoso. Era una congregación exitosa, por lo que tantos vinieron a creer en Jesús. Y esto es porque además, después de 150 años todavía se está estudiando sus estudios. La oración es importante y es por eso que les digo a mis creyentes que vayan, a los creyentes en Jesús, que vayan a eso, a orar. Es el poder de arrepentimiento también y del perdón de Dios. Yo no creo que mucha gente viva esto. Es después de todo el arrepentimiento de esta gente, de la gente, es que Samuel dijo que el Señor nos da bendiciones. Después del arrepentimiento, no tengan temor, porque toda esta debilidad no hará que el Señor hará que caigamos. Sirvan al Señor con todo su corazón, no teman. Ustedes ya se arrepintieron. Esto es un gran confort para nosotros. No traigan sus pecados sobre ustedes, porque estos se acumularán tanto que no podrán caminar más. Para todos estos podemos ver que hacen acumulación tras acumulación, la manera como ellos están dedicados a esto, en lugar de buscar el perdón del Señor, ellos encuentran su culpa porque ellos siguen cargando el pecado. No es como los creyentes suponen vivir. Yeshua murió por todas estas cosas. Una vez que el pecado se comete y es verdaderamente arrepentido, podemos seguir mirando adelante con victoria. Y esto es
de la misma forma como creemos. Crecemos y seguimos creyendo. La palabra en la que realizamos el poder del arrepentimiento es en la alegría. Les quiero decir que el arrepentimiento es más fuerte que el pecado, porque Dios nos da perdón y la libertad para funcionar. Y es cuando leemos en el versículo 22. Él nos asegura de eso, porque el Señor no olvidará a su gente, porque su gran nombre está hecho para estar con su gente. Veamos que después de todo lo que ha hecho Israel, el Señor nunca olvida a Israel. Israel queda allí como un ejemplo, como una ilustración de una eterna salvación, una eterna seguridad en Dios. Algunos dicen que el creyente puede perder su salvación, Dios olvidará a Israel, pero aún podemos ir más lejos. Aún las estrellas se caerán del cielo. Pero será entonces cuando yo rechazaré a Israel. Esto viene de Jeremías 31, 35, 36. Podemos verlo en estos ordenamientos. Si partas de mí, el amor de Cristo, yo los olvidaré. ¿Esto es posible? No. La semana próxima veremos esto para resumir. Que a pesar de que Israel no rechace a los reyes de Dios, Dios los perdonará, Dios no los olvidará. Él aceptará el rechazo de algunos de ellos, y aunque algunos de ellos lo reciban, Él no olvidará a Israel. Además vemos que como Samuel era un honesto y sincero hombre siempre. Él además rechazó a muchos como Dios lo hizo, pero no se iba de allí. Y les dijo, estoy aquí para enseñarles la palabra de Dios. No es un pecado hecho por mí, pero por ustedes, pero yo les enseñaré de Dios y les obligaré a orar. Debemos de tener el conocimiento del poder de arrepentimiento y perdón. Veamos la conclusión de Samuel en el versículo 24. Solo teme al Señor y sírvelo en verdad con todo tu corazón para considerar las gran cosas que ha hecho por ti. Aquí está la palabra considerar, que es la palabra rúa, que significa ver, para inspeccionar, para escoger todo lo que el Señor ha hecho por ti. Ve hacia atrás y considera todo lo que Él ha hecho. Considerar la encontramos 80 veces en las Escrituras. Pero ¿cómo es que nosotros consideramos esto? Estamos listos, así como la creación. Los llevaré a ver lo que David dice. Cuando yo considero los cielos y el mundo que has creado, yo considero quién soy yo para que tengas cuidado de mí. Así podemos ver a Dios alrededor de nosotros. Pondremos atención más cada día en las maravillas del Señor. Otra mirada a la creación es el Proverbios 6:6, que quiere decir, va a la hormiga, considera sus caminos y sé sabio. ¿Cómo es que la hormiga sabe cuándo guardar alimentos para el invierno? ¿Cómo es que él cuenta cómo debe estar enrolada en su comunidad? Dios la sostiene, Dios la creó. A otro que hablaba de esto era Moisés, hablando a Israel en Deuteronomio 32:29. Ellos considerarán su último fin. ¿Qué hay después de la vida? Más tarde al fin, ¿cómo consideramos la vida? La eternidad. Samuel dice que el Señor es un trueno muy fuerte, pero Él envía la lluvia. Él dice a Samuel, por favor, le pedían, ora por nosotros, al Señor tu Dios, que no podamos morir. Hemos visto qué poderoso es el Señor y tenemos la necesidad de un mediador. Ora por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿quién es hoy para ustedes su mediador? ¿Quién intercede por ustedes ante Dios? La respuesta la tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1.
Consideremos el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Si no lo has hecho antes, actualmente debes orar para recibir a Jesús como tu Mesías, porque es a través de Él que podemos atender nuestra salvación. Está siempre en todas estas escrituras que siempre nos señalan a Él. Él es el único que nos puede llevar al cielo. Él es el que nos trae de regreso al Padre Celestial. Profundamente podemos ver hoy que Él nos lleva y reconocer a Yeshua a través de sus palabras que fueron escritas hace muchos años. Jesús está cuidándonos a todos. Quizás Él les está llamando ahora. Oraré la oración de salvación que llevará a aquellos a la presencia del Señor Jesús y les hará reconocer que Yeshua es el único camino a Dios, que es el boleto, el pase, la clave para llegar a la presencia de Dios. Mientras yo oro esta oración por primera vez para ustedes, quiero pedirles que lo repitan después de mí y que entiendan que Jesús es el Mesías. Les pido que levanten su mano o se pongan de pie porque si es esta primera vez que lo hacen. Yeshua, hoy te doy mi vida. Hoy me doy cuenta que tu nombre significa salvación, que moriste por mis pecados, porque yo soy una pecadora. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo libremente. Yo oro ahora en su nombre. Amén, amén. Y a la congregación, que el Señor los bendiga, que haga brillar sus rostros sobre ustedes y que el Señor les dé su convenio y les dé su paz. Si ustedes han orado esta oración, yo les pido vengan a verme. Les pido al Señor que los bendiga a todos y si tienen preguntas o comentarios, les pido los hagan. Amén.